Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Buscador de Arkham y bienvenidos al tercer vídeo de nuestra serie de análisis de cartas de jugador de la expansión de los Devoradores de Sueños. Hoy nos toca hablar de las cartas de clase rebelde. Seguimos con esta serie que tanto me está costando hacer por lo mismo que he dicho en los dos vídeos anteriores. Tenemos muchas cartas con las que no tengo tanta experiencia, al menos en comparación con las series anteriores como esta. Ya he explicado un montón de veces por qué, porque ya estamos en la quinta expansión ya y a estas alturas las cartas se diseñan cada vez más para servir arquetipos concretos más que para ser cartas genéricas que puedan llevarse en cualquier mazo. Es normal porque, como digo, en la quinta expansión ya estamos en un punto en el que el metajuego está bastante establecido, las barajas más o menos competitivas llevan unas cartas que son ya bastante fijas, y es raro que una expansión nueva te traiga cartas que sean mejores que las que ya estás jugando de modo habitual. Alguna hay, por supuesto alguna hay, pero ya cada vez es menos frecuente. Por ello el diseño, de modo sensato, de modo de ver, se enfoca para hacia los investigadores nuevos de esa expansión y para servir arquetipos concretos. Aunque esto hace que el formato de estos vídeos no sea tan bonito de modo de ver como las series anteriores, donde podemos especular más de modo general sobre en qué tipo de barajas puede encajar, sino que estas cartas a menudo van a ir dirigidas directamente a por el investigador concreto de esta edición o de algún investigador concreto que requiera alguna carta de refuerzo. Como digo, hay muchas cartas hoy que no tienen mucha chicha, pero alguna que otra hay que sí que vale bastante la pena. Arrancamos pues con las cartas de nivel 0 como siempre y lo hacemos con el Cristalizador de Sueños, un apoyo coste 1 con un icono de voluntad, objeto reliquia, espacio accesorio. Como coste extra para jugar esta carta, esto es una errata, realmente debería decir como coste extra para jugar, la carta pone para ponerla en juego, pero realmente es una errata oficial, debería decir como coste extra para jugar esta carta, tienes que buscar en tus cartas enlazadas una copia del Guardián del Cristalizador y barajarlo en tu mazo. Reacción: después de que juegues un evento, puedes vincularlo boca abajo a esta carta, en vez de descartarlo, a un máximo de 5 eventos vinculados a esta carta. Dichos eventos, los vinculados, podrán aportarse a pruebas como si estuviesen en tu mano. Evidentemente, para entender esta carta también hay que entender la carta que lleva enlazada, que es un enemigo, el Guardián del Cristalizador. Un enemigo 3/3/3, monstruo, enlazado al Cristalizador de Sueños. Por tanto, si metéis el Cristalizador en vuestros mazos, estáis obligados a arrancar cada partida con esta carta fuera de juego. Y entrará, como podéis ver, cuando se juegue el Cristalizador. Es un cazador con presa, solo el investigador con el Cristalizador de Sueños entra al juego agotado y tiene obligado, si no hay ningún Cristalizador de Sueños en juego, debes colocarlo aparte fuera de juego y pega por un daño y un horror. Es una carta que produce interacciones de reglas bastante curiosas con ciertos eventos. La página de ArkhamDB es una auténtica enciclopedia de cómo ciertos eventos más o menos peculiares interactúan con esta carta. Por ejemplo, la carta personal de Sefina, ¿cómo interactúa con esta carta? Puede ser muy complejo. Tú cuando juegas el mundo pintado puedes vincularlo boca abajo a esta carta, contando que además entra como copia de otro evento que va debajo de Sefina. En este caso la respuesta es que no se puede vincular porque el efecto de retirar del juego el mundo pintado es obligado y los efectos obligados por regla tienen preferencia sobre las reacciones. Pero como esta hay interacciones raras de reglas a punta pala, así que aconsejo que leáis la página de esta carta de ArkhamDB si queréis ver un poco más de profundidad cómo ciertos eventos interactúan con esta carta. La carta está muy bien de modo general porque te va a dar un segundo uso a los eventos, a lo que te dejará, después de que tú juegues un evento, más adelante podrás vincularlo aquí y podrás más adelante aportarlo a una prueba aprovechando los iconos que tenga ese evento. Lo bueno que tiene esta carta es que su coste de oportunidad es muy bajo, es decir, tú no pierdes prácticamente nada por jugar esta carta. Las únicas pegas que tienes por jugar esta carta es ocupar el accesorio, que puede ser una pega porque ahí ya empieza a haber cierta competencia por ese espacio. Tienes la pitillera en Rebelde, los místicos el rosario, ya empieza a haber cierta competencia por los accesorios, así que no siempre está tan claro que esta carta haya que llevarla en nuestros mazos.
Y luego, la segunda pega que tiene es el hecho de que te baraja un enemigo en tu mazo. Pero realmente la amenaza de este enemigo en la práctica no es muy seria, básicamente porque entra agotado. Y esto hace que los jugadores tengan un margen de maniobra, un player agency muy amplio. Porque en cuanto entra al juego no va a hacer nada hasta la ronda siguiente, al entrar agotado. Así que tendréis una ronda de tiempo para planificar cómo lidiáis con él. Sí, tiene 3 de vida, lo cual no es trivial, puede requerir igual 2 acciones para liquidarlo, pero tenéis una ronda de margen para pensar. Y eso hace que vuestro margen de maniobra sea muy alto. Por ello, la amenaza de este enemigo pues no es particularmente seria. Además, puede ser incluso que no os lo robéis, depende de la suerte, de cómo se baraje el mazo, dónde os quede. Puede ser que ni siquiera lleguéis a robarlo, ¿no? Por ello, como digo, el coste de oportunidad de esta carta es muy bajo. Perdéis muy poquito por una ventaja que puede ser muy significativa según los eventos que vinculéis a esta carta. Según la baraja que tengáis, los iconos que tengan los eventos, pues se le podrá sacar más o menos partido. De entrada ya, cualquier baraja que se diseñe muy en torno a los eventos va a sacar mucho partido de esta carta. Por ello, con Zefina, para mí es una apuesta muy clara. Zefina, sus barajas ya de por sí se diseñan en torno a los eventos, por el hecho de que se copian con los mundos pintados, los que se colocan debajo de Zefina, hace que tú juegues muchos eventos en sus barajas. Por ello vas a sacarles mucho partido. Te diré que con Zefina esta carta está un pasito por encima de los accesorios competencias, en la pitillera y el rosario. O al menos te puede justificar comprar el cazador de reliquias para llevar varios accesorios al mismo tiempo. Esta junto con la pitillera, por ejemplo, sería una pasada de combinación. Y también creo que es posible llevarla en otros investigadores como Triss Scarborough o Tony Morgan, porque son investigadores que funcionan en base a chetar un montón una cierta habilidad. Con Triss sería seguramente el intelecto y con Tony el combate, y luego el resto cubrirlo con eventos. Apoyos serían potenciadores estáticos y luego el resto serían eventos, lo cual haría que se jugasen muchos eventos y que pudiese sacarles partido mediante esta carta. Como digo, no considero que sea un staple, no creo que sea una carta que se juegue el 100% de las barajas, pero si veis que tenéis buenos eventos con buenos iconos y una buena cantidad de eventos, pues es una apuesta bastante interesante para el espacio accesorio, ¿no? En general es una apuesta sólida si vuestro mazo tiene una gran cantidad de eventos, pero como digo, no es un staple por la competencia, porque compites, como digo, con la pitillera, el rosario y demás, así que tenéis que valorar si os interesa llevar o no esta carta en función de la competencia, o si queréis o no comprar Relic Hunter para llevar varios accesorios al mismo tiempo. Seguimos con Seguimiento, un evento coste 2, iconos de intelecto y de agilidad táctica, cuenta con opción de investigar. Elige un enemigo que esté en tu lugar, ganarás +1 a tu intelecto por cada daño que haya sobre el enemigo elegido, a un máximo de +5 de intelecto. En caso de éxito, encontrarás una pista extra en tu lugar. Y esta acción no daría ataques de oportunidad del enemigo elegido. Sí que podría dar, pues, de otros enemigos que si tuvieras, en este caso, enfrentados. Aquí tienes una carta para comprimir acciones de investigación. ¿Por qué? Porque te está dando potencialmente una pista extra. Eso ya de entrada está bien. Cualquier carta que te deje comprimir acciones a la hora de investigar, encontrar pistas extra, pues hay como mínimo que tenerla en consideración. La pega que tiene es que aquí requiere de contar con un enemigo en tu lugar, porque si tú no puedes elegir un enemigo, no puedes jugar esta carta. Es una condición para poder jugarla. Y además, en caso de que quieras obtener el plus de intelecto, ese enemigo debe estar dañado. Y eso ya empieza a ser un caso un poco más raro, porque por lo general te interesa que los enemigos se despachen en un solo turno. Si nos caen enemigos, pues queremos generalmente matarlos, derrotarlos en un solo turno. Es raro que se quede algún enemigo en la fase de enemigos y que tenga daños encima. De hecho, considero que esto es uno de los fallos de diseño que tiene uno de los escenarios de las llaves. De hecho, ayer escribí un artículo en el blog sobre ello. Escenario que está mal concebido porque el de Perros de Guerra, el de Alejandría, porque el escenario pretende ganarte si tú dejas enemigos en pie, lo cual es de risa, por favor, que jamás vas a hacer, ¿no? No, volviendo a esta carta, como digo, requiere de contar con enemigos y el plus requiere de que estén dañados, lo cual es bastante complicado. Sin embargo, tal vez la carta podría tener cabida, incluso aunque no quieras tener al enemigo dañado. Si tu intelecto ya de por sí es bueno, ese plus no te va a hacer falta. O si lo puedes aportar con una cartita o con un Streetwise, un Higher Education,
pues tampoco va a haber ningún problema, ¿no? Por ello es una carta que en rebeldes buscapistas o personajes buscadores que tengan acceso a esta carta, pues puede tener cabida. No es una cartaza, pero bueno, puede tener cabida en ciertos mazos, aunque considero que también hay alternativas mejores. Quizás la única excepción podría ser Triss, porque esta carta puede combar con la habilidad de Triss, dado que podrás autoevitar al enemigo al coger la pista o encontrar una pista extra, cogiendo 3 de una sentada, lo cual estará fenomenal. Es quizás un poco la única combo que podría hacerse, pero salvo eso, para un buscapistas que quiera comprimir acciones, creo que puede haber mejores alternativas. Es una carta que está bien, no es una carta mala para nada. En particular con Triss, yo hasta ahora no la he jugado, pero esa combo creo que puede ser interesante. Así que está bien, pero creo que hay alternativas mejores. Es jugable, pero hay alternativas que puedes llevar antes que esta carta en tus mazos, ¿no? Seguimos con Dios reconocerá a los suyos, un evento coste 0, icono de combate, táctica predestinado, carta que solo puedes jugar en un turno en el que hayas derrotado a enemigos con un total de 6 o más de vida, carta que se añade a la zona de victoria y te acaba el turno inmediatamente. Al ganar experiencia al final del escenario, tú ganarás un punto de experiencia adicional. En este caso no es como Delve to Deep, que es un punto de victoria para todos, aquí solamente es un punto para el investigador que ha jugado esta carta. Para poder jugarla requiere haberte cargado enemigos con 6 o más de vida combinados en un solo turno. Y ya esa condición restringe muchísimo las barajas en las cuales puedes jugar esta carta. Esto tiene que ir a un combatiente que sea de garantías y que pueda repartir muchos palos a enemigos. Y así depende de que te hayan caído enemigos que tengan esa vida. Por ello, yo es una carta que creo que es una de esas cartas que justifican lo que dije en la introducción de este vídeo y los dos anteriores. Es una carta que está diseñada ex profeso para Tony Morgan. Porque ya me dirás tú qué combatientes o qué personajes con acceso a esta carta van de modo consistente a poder cargarse enemigos con 6 de vida. Tony, como tiene una acción extra, entre comillas, para combatir, va a tener muy fácil que, si tiene el contexto correcto de tener varios enemigos, podrá cargarse enemigos con 6 de vida combinada como mínimo y podrá ganarse esta experiencia extra. Lo que ocurre es que es una carta que, aparte de eso, si tú no la consigues jugar, es un icono de combate, que tampoco te va a cambiar la vida. Por el icono de combate lleva un dominar, que es doble icono y cantrip, es mucho mejor que esto, ¿no? Así que no es una carta que puedas jugar con garantías, ni siquiera en los mazos de Tony. Yo creo que es una carta que, en resumen, es una carta claramente diseñada para Tony Morgan. Yo, sinceramente, no veo ningún otro personaje que pueda jugar esto. Bueno, que sí, que podrá jugarlo, pero que realmente pueda sacarle partido. Yo creo que Tony, y gracias. Así con Tony yo me plantearía muy en serio jugarla, porque creo que hay alternativas mejores y lo que ganas es un punto de experiencia extra. Al final Tony es un personaje que ya veréis que no requiere de mucha experiencia para funcionar. Su motor de juego está montado de base. Tienes la carta personal, las recompensas son ya lo que necesita para funcionar. Quizá la experiencia para pillarte un arma buena, con la navaja de nivel 2 ya la que chuta por lo general, una arma pesada puede necesitar, pero bueno, generalmente no es un personaje que requiere mucha experiencia, así que tampoco creo que tenga mucho sentido esta carta, aunque esté diseñada para él ex profeso. Seguimos con Gregory Gray, un apoyo coste 3, icono de intelecto, aliado criminal soñador, espacio aliado, entra con 9 recursos y tiene una reacción cuando inicies un test, una prueba de habilidad, puedes gastar hasta 3 recursos de esta carta. En caso de que el test tenga éxito por al menos esa cantidad, gana esa cantidad de recursos, sobre un daño y 2 de horror. Así que es un tío cuya única función es generarte recursos. Y para poder ganarlos tendrás que hacer test en los que tengas ese margen de éxito. Es una carta que te da el efecto del mira esto, algo muy parecido, que es apostar, entre comillas, recursos, solo que en este caso no te juegas los tuyos, sino te juegas los suyos, lo cual tampoco es un drama si fallas, pero idealmente querrás ganarlos, ¿no? Por ello necesitas tener un mazo que pueda tener ese margen de éxito en las pruebas. Quizás mazos en torno a las cartas de habilidad o estas cartas como las ganzúas, golpe bajo, que te suman habilidades o que te aumentan la habilidad de un modo muy potente, pues son cartas que podrían combar con Gregory y sacarle el partido que necesita, que es generarte recursos. Idealmente tú querrás ganar 6 recursos, contando que pagas 3 para jugarlo, entra con 9, podrá ganar 9, pero has pagado 3 ya antes y que realmente estarás ganando 6 en el mejor de los casos. Y como fallas el test, son recursos que dejas de ganar.
Así que es una carta que por ello considero que es complicado sacarle todo el potencial, más aún con la competencia que hay en el espacio aliado en clase rebelde. No creo que sea una carta que vea juego en prácticamente ninguna baraja. Además, yo lo veo del siguiente modo, dado que el beneficio que esta carta te otorga son simplemente recursos, las barajas que pueden realmente explotarlo, las que te pueden pasar test con margen, generalmente son barajas en torno a las cartas de habilidad, que realmente no necesitan tantos recursos. Así que digamos que es una carta que no encaja de un modo natural en muchas barajas. Lo que sí que he visto es que es un aliado muy popular con Charlie Kane, el investigador neutral de las llaves. Sabéis que yo no conozco esa expansión, así que no puedo explicar el por qué esta carta es popular con Charlie, pero no lo comento porque lo he visto en muchas de sus barajas. En general es un aliado que te está pidiendo algo que no me gusta nada, que es un estilo de juego y una construcción de mazos muy cerrada y muy concreta para poder sacarle todo el potencial. Y por ello es una carta que desconozco mucho, porque tampoco puedo hablar mucho más de ella, ¿no? Ahora voy a hacer una cosa que me avergüenza un poco tener que hacer, pero tengo que hacerlo porque hace poco me apuntaron, como ya comenté en el vídeo de Mandy, que en la serie del Círculo Roto me dejé una carta sin analizar, que es esta de aquí, el Repertorio Ocultista, en el vídeo de clase buscador. Por lo que sea me salté esta carta, me despisté, por lo que sea me la salté, así que no me queda más remedio que hacerlo ahora. Han pasado meses sin darme cuenta, pero tristemente me la apuntaron hace unos días. Y, como dije, en el siguiente vídeo que haga voy a analizarla, ¿no? Esta carta no es de los devoradores, es del Círculo Roto. Esta carta corresponde al vídeo de clase buscador del Círculo Roto. Repertorio Ocultista es un apoyo coste 2 con icono de intelecto, clase buscador, objeto tomo ocultismo, ocupa una mano, límite de 1 por mazo. Tiene obligado, después de entrar al juego, tienes que buscar en tus cartas enlazadas las 3 copias del Rito de Sangre. Añade una a tu mano y baraja las otras 2 en tu mazo. Cuando esta carta abandona el juego, tienes que buscar todas las copias del Rito de Sangre y retirarlas de la partida. Carta pues hermana del Espejo Sagrado, clase guardián del Círculo Roto, porque es muy parecida. Es una carta limitada a una copia que tiene 3 eventos enlazados y al jugarla 1 va a la mano y 2 van al mazo. Los eventos serían esto de aquí, Rito de Sangre, evento por 0, iconos de voluntad, intelecto, combate, hechizo, enlazada al Repertorio Ocultista, así que al meter el repertorio en el mazo, estas 3 cartas, las 3 copias de esto, empiezan cada partida aparte fuera del juego. Carta que al jugarla te roba 2 cartas, descarta hasta 2 cartas de tu mano, y por cada carta que hayas descartado de este modo, puedes elegir entre ganar un recurso o gastar un recurso para hacer un daño a un enemigo que esté en tu lugar. Y esta acción no da ataques de oportunidad. Así que es una carta que sencillamente queremos para que los buscadores puedan meter daños directos a los enemigos. Son daños regalados que no requieren de test, lo cual está bien, pero tienes que pagar un cierto precio para hacerlo. Tienes que haber conseguido jugar el repertorio, que es solo una copia, así que es complicado encontrarlo. Bueno, hay medios para encontrarlo. Y luego jugar los ritos de sangre que te van a robar cartas, lo cual está bien. Y luego tienes que hacer descartes de cartas y gastar recursos para poder meter esos 2 daños. Por tanto, es una carta que para poder jugarla con ciertas garantías, tu personaje debe tener una buena economía, tanto de cartas como de recursos. Debes poder robar cartas con facilidad y generar recursos con facilidad para que esto de aquí no te penalice demasiado y esos 2 daños a enemigos pues te acaben valiendo la pena. Si el mazo cumple con esto, pues es una carta que puedes tener en cuenta de modo general como herramienta de combate en tus mazos. Aquí me estoy centrando mucho en la parte de los daños, que realmente es lo más bonito que tiene esta carta, poder dañar de modo directo a enemigos, pero no hay que desdeñar el hecho de que es un robador, una carta que te está robando 2 cartas y que luego puedes hacer descartes también para ganar recursos. Una carta que es flexible, se pueden hacer diferentes cosas. Esta carta, de un modo o de otro, va a mejorar tu posición. Y además, lo bueno que tiene es que es un tomo. Eso quiere decir que es tutoreable por el bibliotecario investigador de la caja base, que te lo puede buscar en el mazo y asegurarte que lo tendrás en tu mano. Y esto va a resolver el defecto de la carta, que es que va a solamente una copia en el mazo. En este caso, los bibliotecarios ejercerían como copias extra de esta carta, entre comillas. Así que es un recurso que generalmente es de combate, principalmente es de combate, y es sólido si quieres que tu buscapistas pueda, de modo puntual, meter algún dañito
a enemigos. Requiere tener buena economía, requiere robar bien, tener recursos, pero si el personaje cumple con eso, pues una carta que puedes tener en cuenta para sus mazos. Vamos ya de vuelta a los devoradores y vamos a pasar a las cartas rebelde de nivel mayor de 0. Arrancamos con Presa Fácil, un evento coste 0, nivel 1, iconos de intelecto, agilidad, truco, tiene miríada, así que puede llevarse a 3 copias en el mazo. Y si compráis una copia, tenéis derecho a comprar las otras 2 sin coste de experiencia. Por tanto, por solo 1 punto de experiencia, os lleváis las 3 copias de esta carta. Carta que al jugarla te gana 2 recursos y te roba una carta. Tiene una reacción: después de que juegues esta carta, puedes jugar otra copia de esta misma carta de tu mano sin pagar ningún coste. Así que es una carta muy simple y muy sencilla de entender. Es una carta de economía que te va a dar recursos y te va a dar un robo de carta. Carta que debes comparar con las típicas cartas de economía. Por ejemplo, comparas con el alijo de emergencia, que es por una acción te da 3 recursos. Esta carta te está dando por una acción 2 recursos, pero también te está robando carta. De modo muy general, en la economía del juego puedes equiparar una carta a 2 recursos, de modo muy aproximado. Eso quiere decir que esta carta está un poquito por encima del alijo, con algunas ventajas, que es que tiene iconos, lo cual hace que en caso de emergencia puedas tirarla intelecto o agilidad, y tiene esa reacción que te va a dejar hacer combo con las otras 2 copias. Si tienes varias copias de esto, pues por solo una acción podrás ganar 2x y robar una X carta, siendo X el número de copias que tienes en mano de esta carta. Y ojo, porque si juegas una copia de esto y la carta que te robas resulta ser otra copia de esto, pues puedes jugarla a través de la reacción, porque resuelve después de que juegues la carta, después de resolverse todos sus efectos. Por ello, aunque una sola copia de la carta está un poquito por encima de las cartas de economía habituales, el hecho de que puedas combar con las otras hace que sea un recurso de economía muy sólido y que, por una vez, sí considero que puede ver juego en muchas barajas de clase rebelde. Yo mismo, de hecho, esta carta para mí ha pasado a ser una de las mejoras más interesantes, a mi modo de ver, para todos los personajes con acceso a esta carta, porque da una ventaja de economía que es muy barata a obtener por un punto de experiencia. Las 3 copias de esto creo que está muy, pero que muy bien. Pero es que además el coste es prácticamente 0. El hecho de que tenga miríada hace que sea casi gratis. Por un punto de experiencia llevarte las 3 está muy, muy bien. Así que para mí es una de las cartas más interesantes de toda esta expansión. Por lo que dije al principio, es la excepción a la regla. Esta carta sí que considero que puede ver juego en muchas barajas y por ello me parece una de las más bonitas de toda la expansión. Tiene cabida prácticamente en cualquier mazo que tenga acceso a ella si queréis un refuerzo de economía. Ideal si podéis robar más cartas, si podéis combar varias copias, ahí sí que su efecto pasa a ser ya extraordinario. Seguimos con el ímpetu, una carta de habilidad, nivel 1, icono de intelecto, experimentado. Dice que si la prueba tiene éxito, reduce la dificultad de la siguiente prueba que hagas esta fase en X, siendo X el margen de éxito que ha tenido esta prueba, a un máximo de 3. Así que es una carta sencillamente de combos, una carta que idealmente quieres en un test que tenga un margen de éxito, lo cual te va a dejar encadenar el beneficio con el siguiente test que hagas esta fase, al reducir su dificultad en tantos puntos como el margen de éxito que tuvieras a un máximo de 3. El problema que tiene es que para poder sacar todo el beneficio de la carta, para conseguir el margen de 3 con ciertas garantías, tiene que haber un contexto que es muy cerrado. Es de lo que no me gusta, porque no es fácil que en la práctica se dé el caso que saca un beneficio destacable a la carta. Todo lo que tienes que maniobrar para sacarle el uso óptimo, para mí desincentiva mucho jugarla. Por ello es una carta que yo únicamente la planteo para barajas muy específicas que giren en torno a las cartas de habilidad. Al final es una carta que solamente acaba viendo juego en los personajes que ya se diseñan de base en torno a las cartas de habilidad. Esta carta con Winifred la he jugado y bueno, ha hecho alguna cosa buena, pero tampoco ha sido una maravilla. Amanda aún no la he jugado, pero por definición también con ella encaja bien porque gira en torno a las cartas de habilidad. Así que para mí es una carta que solo tiene sentido en esas barajas, esas investigadoras. No está mal, no es una carta mala para nada, pero el uso óptimo, que es lo que tú quieres de cada carta, es algo enrevesado, ¿no? Por ello es una carta que solo recomiendo en caso de que vuestra baraja, vuestro investigador, tenga cierta sinergia con las cartas de habilidad. Los ejemplos típicos son Winifred y Amanda, son las que pueden, yo creo, sacar partido de verdad de esta carta. Y aún así tampoco me parece una maravilla.
Seguimos con los 3 ases, otra carta de habilidad, nivel 1 o un icono de comodín. Fortuna experimentado, tiene miríada, así que se pueden comprar las 3 copias por solo un punto de experiencia. Y en caso de que aportes las 3 copias de esta carta a la misma prueba, esta tiene éxito automático, ni siquiera tienes que revelar ficha de la bolsa. Después roba 3 cartas y gana 3 recursos, a máximo de una vez por prueba. Y aquí tienes pues otra carta de combo, una carta cuyo único efecto interesante es si consigues enganchar las 3, porque por separado son un +1, que es peor que un coraje inesperado, no lo quieres ni en pintura. Una carta que solo quieres para combar encontrando las 3 copias. Si tu baraja puede encontrar las 3 copias con consistencia, vale, si no, absteneos porque no tiene ningún sentido. Y aún así, ojo, encontrar las 3 copias es difícil. Requieres de una baraja que tenga muchos medios para robar o contar con efectos de búsqueda. Por lo tanto, esta carta tiene sentido si vais con Mandy Thompson y la enfocáis a Rebelde, que para mí es raro. Sabéis que, como dije en el vídeo el otro día, Mandy te está pidiendo a voces enfocarla a Místico. Se puede ir a Rebelde sin ningún problema, pero para mí Místico está bastante por encima. Así que por eso es una carta que solo tiene sentido, como digo, en las Mandy rebeldes, porque solo vale si consigues encontrar las 3 copias. Y aún así, ojo, porque ha habido gente que lo ha conseguido romper el juego en base a encontrar consistentemente las 3 copias y recuperárselas a través de efectos que recuperen cartas descartadas. Y por ello en los tabús esta carta se ajustó y se dijo que a partir de ahora las 3 cartas se tienen que retirar de la partida tras aportarlas juntas, para que la gente no haga estas combos que rompan el juego. Así que el hecho de que el tabú haya tenido que hacer este apunte quiere decir que ha habido gente que lo ha conseguido. No es una tontería, no es una carta mala, pero que solo tiene sentido en ese tipo de barajas que yo suelo odiar bastante. Por ello tampoco puedo decir mucho más. Realmente no requiere mucho más análisis que una carta cuyo único uso es ese, combar las 3 copias y romper el juego por ahí. Seguimos con recarga rápida, evento por 3, nivel 2, icono de agilidad, táctica, truco, carta rápida que solo puedes jugar en tu turno. Elige un apoyo arma de fuego que controles y que tenga menos munición que sus usos X. Coloca munición en dicho apoyo hasta que su munición iguale su valor de usos. Dicho de otro modo, al jugar esto, cogerás un apoyo arma de fuego y rellenarás todas sus cargas. Pondrás tantas cargas como haga falta para que tenga el valor que tiene impreso de uso munición, en este caso. Así que es una herramienta de economía para combatientes que estén construidos en torno a las armas de fuego, por un coste que considero razonable, por 3 recursos y a velocidad de rápido, sin gastar acción, te puedes recargar una gran cantidad de municiones en el contexto correcto. Si tienes un arma que cuenta con bastantes municiones de entrada y las gastas, pues con esto podrás recargarlo por completo. Es una carta que para mí tiene ciertas ventajas con su competencia directa, que es la munición extra, clase guardián. Tiene la virtud de que no cuesta acción, es rápida, y con el arma correcta podrás conseguir más beneficio que con la munición extra. Sin embargo, la munición extra creo que sí que es superior con ciertas armas de fuego, en particular las que tienen pocos usos, pocas municiones de base, pues va a ser mejor llevar munición extra, porque hacer un +3 va a ser mejor que restablecer los usos originales. La carta para mí está bien, lo que hace está bastante bien, pero tiene un problema, que es algo que ya comenté antes. Es que es una carta que no hay muchos personajes que la puedan llevar y que realmente le saquen un beneficio. Pensad solamente en cuántos combatientes hay con acceso a Rebelde nivel 2 y que suelan diseñarse en torno a las armas de fuego. Hay muy poquitos. Como siempre, Tony Morgan y poco más. Una carta que yo creo que también va orientada al personaje específico de esta expansión. Es una pena porque la carta es sólida, lo que hace está muy bien, es buena para lo que te cuesta en cuanto a recursos, en cuanto a experiencia, pero el hecho de que tenga ese nivel 2, esa clase, tristemente la limita a muy pocos personajes. Al final es una carta que acaba cayendo en arquetipos muy cerrados en torno a Tony, Winifred, Tony, Winifred y tal vez Leo Anderson. Pero es complicado con Leo porque Leo va a querer priorizar los aliados antes que las armas de fuego. Así que al final será en un Tony orientado a armas de fuego, que no siempre lo querrás, la navaja a nivel 2 le es muy útil, y Winifred en ciertos arquetipos que vayan en torno a armas de fuego, que a mí no me suelen gustar, pues puede funcionar, pero como digo, es una carta que es una pena porque está bien lo que hace, pero su nivel restringe mucho su uso.
Vamos ahora con una variante del hurto. Cartas de la caja básica. Aquí veo una variante de nivel 2. En este caso lo que nos gana es un icono de intelecto adicional y la capacidad cambia. Ahora por una acción agotándola investigas y en caso de éxito, en vez de encontrar pistas, ganarás 2 recursos más 1 adicional por cada punto que tengas de margen de éxito, a un máximo de más 3 recursos. La original, si no me equivoco, te estaba dando 3 recursos en caso de éxito. Aquí tienes 2, pero más 1 por cada punto de margen. Si os fijáis, por 2 experiencia, ¿qué estáis ganando? Pues una posibilidad de ganar un par de recursos más. Hace que es un poquito mejor, pero realmente no compensa para 2 experiencias. Creo que es bastante evidente. Por 2 experiencias no vas a querer comprar esta carta. Yo creo que no requiere mucho análisis. No te vale la pena comparando con la carta original. Así que es una carta que solo tiene sentido si tu personaje, por lo que sea, ya agradece mucho la carta original. Y yo creo que hay muy pocos personajes, casi tendiendo a 0, que agradecen la carta original. Y esta, aparte, tiene un agravante. Eso cuesta experiencia. Así que no vas a querer tú gastar experiencia en esto. Una carta que en nivel 0 igual puedes llevar el arranque de la campaña en algún investigador, algún que otro mazo de Rex Murphy puede llevarla, puede tener sentido, porque Rex encuentra la pista con la reacción igual. Así que, al final, esta carta es un timo, ¿no? No la compréis porque no vale la pena en absoluto. Para mí roza lo injugable. La original, como digo, entraba con calzador en algunos mazos y ahora que esta te pida gastar experiencia es prácticamente una estafa, hasta el punto de que puede ser hasta peor. Como tengas margen de 0, ganarás menos recursos. Así que, para mí, es una estafa. De modo general, recomiendo no comprar esta carta. Vamos ahora con la celeridad. Un apoyo coste 3, nivel 2, icono de agilidad, ritual, espacio arcano, límite de 1 por investigador, en juego, no en el mazo. Reacción después de que hagas el mismo tipo de acción 2 veces consecutivas, puedes agotar esto para hacer otra acción de ese tipo otra vez. Por tipos de acción entendemos activaciones, enfrentamientos, evasiones, combates, investigaciones, movimientos, jugadas, recursos y robos. Mejor explicado imposible. Así que es una carta que te va a permitir ganarte una acción adicional siempre que hayas encadenado 2 acciones del mismo tipo y que te dará una tercera acción también del mismo tipo. Lo cual objetivamente está bien porque te está dando acciones extra, lo cual está fenomenal, pero te requiere un personaje que se encuentre cómodo haciendo varias acciones una y otra vez. Lo cual tampoco es raro, tampoco es una cosa del todo rara. Hay personajes que pueden investigar varias veces o que pueden combatir varias veces. Generalmente cualquier rol especialista que vaya, por ejemplo, cualquier experto buscapistas, experto combatiente, lo agradece mucho. O, por ejemplo, para encadenar movimientos, robos, recursos, también pueden ser usos no tan óptimos, pero que también pueden ser interesantes. Así que si tu baraja se puede permitir ocupar un hueco arcano, pues es una carta que te puedes plantear de modo muy general, yo creo, llevar. No es una carta que yo tendría como staple porque cuesta 3 recursos y ya es un poco doloroso pagar 3 por esto, pero lo que hace está objetivamente bien. Así que es una carta sólida, de modo general. No creo que sea una mejora prioritaria, pero las barajas que la puedan llevar se pueden plantear llevarla en algún punto de la campaña, siempre y cuando tu estilo de juego veas que está encadenando acciones iguales de modo consecutivo. Ahí tendrás una tercera acción regalada, lo cual puede estar fenomenal. Seguimos con Temerario, una carta de habilidad, nivel 2, icono comodín, fortuna experimentado. Después de aportarla a un test, debes revelar cartas del mazo hasta que reveles una carta de habilidad rebelde que puedas aportar a esta prueba. Y apórtala. Baraja el resto de cartas reveladas de vuelta en tu mazo. Ahí tienes otra carta de combo, otra carta que quieres para combar cartas de habilidad, en este caso de clase rebelde. Tiene una cosa que no me gusta nada, que es que no puedes filtrar la carta de ningún modo. Al aportar esto tienes que ponerte a levantar cartas del mazo y la primera que enganches, que sea válida, te la comes. No puedes filtrarla de ningún modo. Y esa aleatoriedad, para mí, quita bastante gracia a la carta. Por eso es una carta que, una vez más, solo puede tener sentido en barajas en torno a las cartas de habilidad. Tal vez una Winifred pueda agradecerlo, pero es que Winifred ya de por sí tiene una versión de nivel 0 de esta carta, que hace prácticamente lo mismo, pero no te cuesta experiencia, hasta el punto de que tuvieron que erratearla en los tabús para que las debilidades que levantes te las tengas que robar, porque hacía combos que eran muy locas. En particular, la carta personal de Winifred es una carta de habilidad rebelde por 6 iconos, que es ideal para combar con esta.
La cosa es que existiendo la versión de Winifred de nivel 0, no veo ningún motivo por el cual querrás querer esto, a no ser que quieras un poco de seguridad para no pillarte las debilidades. Es una carta, como digo, de combo, que tiene un efecto que para mí es demasiado aleatorio. Incluso para quienes busquéis combos explosivos, porque estéis a merced del azar, no podéis controlar de ningún modo. Bueno, se puede hacer, pero es complicado. Como digo, existiendo la versión de Winifred, que encaja en ella de un modo muy natural, pues a esta carta no le veo sentido, a no ser que en algún punto de la campaña querráis retirar la amenaza de la debilidad. Si no, considero que no encaja en ningún otro arquetipo. Seguimos con el cable estrangulador, apoyo por 2, nivel 2, icono de combate, objeto, arma, espacio, accesorio, activación libre. En tu turno puedes agotar esta carta para combatir. Tienes más 2 de combate para este ataque, pero solo puede usarse contra un enemigo que tenga exactamente un punto de salud restante. Así que es una carta que de entrada tiene una premisa muy interesante, que es que te deja combatir sin gastar acción. Y aparte, sin ocupar ninguna mano. Una carta para combatir en accesorio es peculiar. Es un buen recurso de combate a no gastar acción, pero tiene un problema que es, para mí, gravísimo. Que es que solo se puede usar en un contexto tremendamente específico, que es con enemigos que les quede exactamente un punto de vida. En la práctica ya me dirás tú cuántas veces encontráis que hay enemigos que les queda exactamente un punto de vida. Sí, un acólito, por ejemplo, sí te vale, pero es una carta que solo valdrá contra enemigos muy, muy concretos o contra contextos concretos. Tal vez un escenario que juegues de modo independiente, que sepas que tiene muchos enemigos que tienen solo un punto de vida, pues vale. Pero de modo muy general creo que es que roza lo injugable, porque es que solo funciona en un contexto demasiado cerrado. Hay que decir que, bueno, tiene alguna virtud que otra, como ya comenté. El hecho de no ocupar manos, el hecho de que pueda pegar sin gastar acción, que pueda ahorrar municiones. Si tu personaje está tirando con armas de fuego y tiene que dar un golpe de gracia a un enemigo, pues eso te está dejando atacarle con cierta solvencia. Ahí está bien. Pero, como digo, son para mí contextos demasiado cerrados. Aparte de que tiene otro problema, es que tiene competencia por el espacio accesorio. Y yo no justificaría comprar Cazador de Reliquias por esto. Por ejemplo, sí que lo justificaría con el Cristalizador de Sueños. Ahí lo justificaría con la baraja correcta. Con esto yo creo que no. El coste no se amortiza casi nunca. No es una carta horrible, porque en algún contexto puede serte útil, pero ese contexto es muy, muy, muy cerrado. El hecho de que tengas competencia por el accesorio y que requiera experiencia para poder comprarla, pues para mí le quita mucha gracia. La experiencia, incluso en combatientes, se puede invertir de modos mucho mejores que esto. Seguimos con Delilah O'Rourke, apoyo coste 3, nivel 3, iconos de combate, agilidad, aliado criminal, sindicato, espacio aliado, tienes +1 de combate y de agilidad. Activación libre, agotando esta carta y gastando X recursos, elige un enemigo que esté en tu lugar. Haz un daño a ese enemigo, o bien 2 si dicho enemigo está agotado. X será el valor de evitar de ese enemigo. Sobre 3 daños y 2 de oro. Esta carta, aquellos que seáis veteranos del juego, ya conocéis las expansiones, o hayáis seguido los vídeos de mi canal hasta ahora, pues esta carta os puede sonar, porque realmente es una estructura prácticamente idéntica a la carta de Lola Santiago. Se podría decir que es como la hermana de Lola, pero invirtiendo el intelecto y encontrar pistas por combatir y meter palos a los enemigos. Aunque es un poco engañosa, porque en realidad el efecto bueno que tiene de pegar por 2 en vez de por 1, lo obtienes si el enemigo objetivo está agotado. Por ello, en la práctica, Delilah va a encajar de modo más natural en personajes evasores que en personajes combatientes. Dicho eso, es una carta que te está dejando pegar a los enemigos sin gastar acción, lo cual está fenomenal. Daños directos a los enemigos está genial, aunque tienes que sobrepagar. Tienes que pagar un valor igual a la evasión del enemigo para poder meterle esos daños. Y por eso es una carta que tampoco es un super staple que se vea en muchas barajas, pero en la baraja correcta puede ser muy útil, de modo similar a Lola Santiago. Si tu baraja va a poder generar recursos de modo muy consistente y tu idea y tu estrategia es buscapistas, pues Lola será una pedazo de aliada. Con Delilah se puede decir igual si tu personaje va a ser un gestor de enemigos. Si tu personaje va a intentar contener a los enemigos, sea mediante la evasión o mediante el combate, aunque generalmente mejor por la evasión para tener los 2 daños, pues Delilah será una aliada realmente fantástica. Y por eso es una carta que a mí personalmente me gusta mucho, porque como sabéis,
uno de mis investigadores favoritos de jugar es Finn Edwards, y Delilah encaja como anillo al dedo en la estrategia de Finn, porque tendrás muchos recursos que podrás pagar, se los puede generar con cierta facilidad, podrás evitar muy fácilmente y podrás obtener los 2 daños de un modo muy consistente. Por ejemplo, esto contra un ángel descarnado es ideal. Esta carta recuerdo que la jugué, creo que la estrené en el escenario de Regreso a Hilos del Destino, que tienes los ángeles descarnados de la caja base. Al tener solo un punto de agilidad, aunque dupliques la ficha al evitarlos, es que da igual porque lo que te importa es el valor que tenga de evasión, y es 1. Así que por un recurso, si lo consigues evitar, puedes pegarle de 2. Puede ser cuestión de 2 turnos quitarse a un puñetero ángel descarnado para Finn Edwards si consigue evitarlo. Que además no tiene que gastar acción para hacerlo. Bueno, tienes la acción extra de Finn. Así que Finn con Delilah es una pareja realmente fantástica. Perfectamente, Lola y Delilah pueden ser los ángeles de Finn Edwards porque encajan de un modo súper natural con él. Porque es un personaje que tiene una parte de encontrar pistas y otra de contener enemigos. Estas 2 aliadas, si tú puedes pagarlas, Finn puede ser un auténtico máquina. Puede aportar muchísimo al grupo. Y también Delilah puede ver juego con Preston Fairmont sin ningún problema, porque a Preston no le importa sobrepagar. Yo ahora estoy jugando mucho a Preston, me está encantando esto, es la que lo desconocía, pero cuando lo consigues dominar está muy, pero que muy bien. Lo estoy jugando con Lola está fenomenal, Lola Santiago, pero Delilah también puede ser una aliada perfectamente válida para Preston, porque no le importa pagar de más por meter esos palos a los enemigos. Quizás le cueste un poco más evitarlos, pero bueno, puede llegar también a conseguirlo. Así que en resumen, Delilah, como digo, es de mis cartas favoritas de esta expansión, en parte porque encaja en un personaje que me encanta como es Finn, pero que también tiene sentido en cualquier personaje que pueda evitar de modo consistente a enemigos y que pueda pagar el coste de la habilidad de Delilah. Si el personaje, como digo, puede generar recursos fácilmente y lo diseñas para evitar, Delilah puede ser tranquilamente un staple, puede ser tu aliada de referencia para dichos mazos. Seguimos con Joy Vigil el Rata, una versión de nivel 3, una carta que era, no sé si de Dunwich o de Carcosa, que era de nivel 0, era un coste 4 y que estaba prácticamente rozando lo injugable. Mantiene la misma habilidad, la de por activación libre por un recurso, jugar un apoyo tipo objeto de tu mano, pagando su coste, pero aquí gana lo siguiente, una segunda habilidad. Activación libre, puedes descartar un apoyo tipo objeto del juego y al hacerlo ganarás 2 recursos, sobre 3 daños y 2 de horror. Así que nos aporta bastantes ventajas con respecto a su hermano menor. Como digo, mantiene la primera capacidad, cuesta la mitad y te deja descartar objetos en juego para poder generarte recursos. Tiene la pega de que te cuesta experiencia, algo que el hermano menor no tenía, cuesta experiencia. Así que si pagas 3 de experiencia, es fundamental que la carta encaje muy bien en tu estrategia. En el caso de Delilah, yo no dudaría en pagar 3 de experiencia por ella o 6 por ambas copias en un mazo de Finn o en un personaje evasor que pueda pagar. Con Joy, la verdad es que cuesta más plantearte el pagar 3 de experiencia por él. Pero bueno, en caso de que tu baraja vaya a hacer jueguecitos con los objetos, en particular si no te importa descartarlos, si entran con usos y se quedan sin usos, pues puede que no te importe descartarlo y encima recuperar un par de recursos. Ahí podría ser sólido, pero la verdad es que no lo he jugado prácticamente nada, por no decir nada, así que tampoco puedo juzgarlo mucho. Por ejemplo, es una carta que quiero jugar con Bob Jenkins, el personaje de superviviente de los confines, porque puede acceder a Rebelde, nivel mayor de 0, y Bob tiene una gran sinergia con los objetos, así que seguramente pueda funcionar. Pero como digo, tristemente aquí no lo puedo juzgar mucho porque lo desconozco bastante. Aunque bueno, sí que estimo que en barajas construidas muy en torno a los objetos, en particular si vas a hacer malabares con ellos, subirlos, bajarlos, jugarlos, pues puede ser un aliado a tener en cuenta. Es una carta que pondré un poco en cuarentena y que puede que vuelva a ella más adelante cuando la conozca mejor. Terminamos con la escopeta recortada, un apoyo coste 3, nivel 5, iconos de combate, agilidad, objeto arma de fuego ilegal, ocupa una mano. Entra con 2 municiones y por una acción y una munición puedes combatir. En vez del daño normal, este ataque hará un daño por cada punto que tengas de margen de éxito, a un mínimo de 1, máximo de 6. En caso de que falles y fueses a dañar a otro investigador,
El ataque hará un daño por cada punto que has fallado, mínimo de 1 a máximo de 6. Una carta cuya estructura ya hemos de conocer porque esto es la escopeta de la caja base, solo que en versión rebelde con nivel 5. Tiene la ventaja de que ocupa una mano menos y que es más barata en recursos, no en experiencia. La verdad es que es una carta que creo que encaja mejor en los rebeldes que la escopeta normal en los guardianes. ¿Por qué? Porque los rebeldes son personajes que les gusta mucho asumir grandes riesgos. Les encanta potenciarse un montón la habilidad para obtener un gran beneficio de ello. Por ello es factible que un rebelde pueda pegar de 6 con esto de modo muy consistente, pero tiene un problema. Es que la carta de por sí no te da ningún plus de combate. Realmente necesita que potencies la habilidad de modo explosivo. La carta ya está diseñada sabiendo para quién la están diseñando. Los rebeldes no tienen ningún problema en potenciarse un montón la habilidad, así que solo faltaba que encima le dieses un plus de combate, ¿no? Dicho eso, a ver, es una carta nivel 5 para combatir. Así que en la práctica no hay muchos investigadores en los cuales encaje del todo bien. Personajes combatientes, rebeldes, que puedan potenciarse la habilidad. Se puede llevar en Tony, se puede llevar en Winifred, pero no mucho más. La verdad es que no mucho más. Y tiene el problema de que cuesta mucha experiencia. Y te la estás jugando, porque como falles tienes un problema con esta carta. Solo tiene 2 municiones y más te vale aprovecharlas. Yo, como soy un jugador más conservador, más convencional, si yo fuese a pagar 5 de experiencia para un arma de referencia para un combatiente, yo antes que esto compraría el hierro desgastado de la ala olvidada. La carta está neutral, arma de melee, con la opción de pegada explosiva contra un enemigo jefe, ¿no? Así que, en resumen, es un arma pesada para rebeldes combatientes que requiere de potenciar mucho la habilidad para sacarle partido. Puede pegar muy, muy fuerte, te pide a voces recargarla. Aquí la recarga rápida no servirá de mucho, solamente carga hasta 2. Aquí, por ejemplo, una munición extra será mucho mejor. Así que en la estrategia de que tienes un combatiente que se puede potenciar mucho la habilidad, pues es un arma a considerar. Pero el riesgo que implica es alto, así que por ello solamente la aconsejaría a quienes os guste el riesgo. Yo apostaría antes por armas más conservadoras, pero el potencial de esta carta para pegar muy fuerte de modo puntual es innegable. Cerramos pues ya este tercer vídeo de los Devoradores de Sueños. Como siempre, gracias por estar ahí. Vídeos muy complicados de hacer, como estoy diciendo, que no conozco muy bien muchas cartas. No me gusta especular, me ha costado mucho informarme bien de las cartas. Como digo, hay un par de joyitas que hemos comentado. Presa Fácil, Delilah, son cartas que me encantan, pero están metidas entre muchas cartas que, como veis, no considero que valgan mucho la pena. Por suerte, si no me equivoco, en el siguiente vídeo tenemos mucho de qué hablar, porque en clase místico tenemos muchas cartas que considero muy interesantes y que pueden ver juego incluso más allá de los investigadores de esta expansión. Por ahora lo dejamos aquí. Como siempre, gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima. Adiós.